La asociación Pavía, que ayuda a las víctimas de acoso, alerta de un incremento en el número de acoso laboral. Está con nosotros la presidenta de esta asociación, ella es Lucía Vargas. Lucía, buenas noches. Buenas noches. Que han detectado un repunte en los casos de acoso laboral en este 2017 que acabamos de despedir. Bueno, no sé si es un repunte o es que somos más conocidos y nos utilizan más. Pero vamos, la verdad es que tenemos que despedir este año, las mujeres lo tenemos que despedir como un año que ojalá no vuelva, con muchos problemas de acoso en el ámbito doméstico y también, lógicamente, pues también nos afecta a las mujeres en el ámbito laboral, porque desgraciadamente las mujeres, y es a nivel nacional, no solamente en Palencia, somos las más acosadas en el ámbito laboral y las que más salen perdiendo en este caso, ¿no? Y bueno, pues a ver si conseguimos que este año que viene sea un año en donde las mujeres se coloquen en su sitio, las coloquen también en su sitio y no tengamos todos estos problemas que estamos teniendo. ¿Cuántos casos de acoso laboral se han atendido en la asociación? Este año unos 60. Pero no nos tenemos que olvidar de que los casos de acoso, los casos de acoso son acciones repetidas, pues tenemos casos de otros años, lógicamente, porque bueno, pues es muy difícil pararlo a menos de que se judicialice y entonces, bueno, ahí es cuando normalmente se para porque o se despiden o a nivel judicial se determina que se termina la relación laboral, pero vamos, si no, normalmente los casos de acoso duran bastantes años. Hemos tenido hace muy poco, hace 2 o 3 meses, un caso que llevábamos 4 años con él, o sea, que 3 años y pico, con eso que se suelen extender mucho en el tiempo. A nivel judicial, el problema posiblemente más gordo que tengamos es la ralentización de todos los temas judiciales. ¿En qué situación llegan las víctimas de acoso a la asociación? Bueno, en la asociación llegan a través de los médicos de cabecera, lo comentábamos hace un momentito, ¿no? Los médicos de cabecera conocen un poco nuestra trayectoria, nuestro funcionamiento y son los que nos derivan, cuando ellos detectan un caso de acoso, nos los derivan a la asociación. No nos podemos olvidar de que los médicos de cabecera en este momento están ya muy sensibilizados ante el tema de los acosos, sea en el ámbito doméstico o sea en el ámbito escolar, lógicamente también, y nada más que aparece un tema de acoso, automáticamente saltan sus alertas, ¿no? Entonces sus alarmas. Entonces no les suelen derivar y nosotros ya ponemos nuestra maquinaria a funcionar, nuestros recursos, tanto jurídicos como psicológicos, como sociales, para ver hasta dónde se produce ese tipo de acoso, qué tipo de acoso son. Hay muchas formas de acosar y la problemática psicológica que presenta ya el propio paciente, el propio usuario, porque hay personas que, aun teniendo un acoso psicológico, un acoso laboral, no presentan graves problemas psicológicos y otros sí. Entonces, los que presentan graves problemas psicológicos es necesario darles una intervención rápida y eficaz. Hay muchos tipos de acoso, comentabas. Sí, el acoso puede ser verbal, puede ser físico, puede ser sexual, puede ser aislamiento social. Las personas tendemos a identificar acoso cuando se refieren normalmente a casos muy tangibles, muy claros, como es el acoso físico, como es la agresión física, la agresión sexual, pero y eso digamos que sería la punta del iceberg en todo tipo de acoso. O sea, ese tipo de agresiones son las más visibles, son las que si tú vas al médico de cabecera con una lesión, pues lógicamente se lo ve muy rápido, pero a veces lo más terrible es el acoso psicológico y el aislamiento social al que someten a la víctima y que eso no se puede ver fácilmente, se ve cuando hablas con ellos, cuando les sigues perfectamente su trayectoria de consulta que realizamos a nivel psicológico, a nivel social, ves un poco lo tocados que puedan estar las personas. Eso es donde más daño le hace a la persona. El daño físico se recupera uno rápido. Cuando te dan una bofetada, un empujón, se recupera uno. El daño psicológico, como es una constante, y el aislamiento social lo mismo, cuando ves que tus compañeros no te dirigen la palabra, cuando hay un problema en un departamento y siempre le echan la culpa a la misma persona, cuando hay voces que no se sabe por qué tienen que producirse, siempre se dirijan hacia la misma persona. Las amenazas. Las amenazas, efectivamente. O el empezar a circular rumores sobre cómo es esa persona, pues ahí es donde más daño se hace porque es un machaque constante, mientras que las agresiones físicas normalmente son muy puntuales, lo otro
Eso suele ser muy habitual. ¿Las víctimas tienen miedo a las represalias también? Claro. Las víctimas tienen miedo a represalias y los testigos también. Nosotros uno de los problemas que tenemos es que cuando nosotros necesitamos que nos expliquen la situación, los testigos que lo ven se muestran como muy reticentes a dar información. Ese silencio tan peligroso. Exactamente. Si hablamos del acoso en el ámbito laboral, vemos que se parece. Es muy parecido en el ámbito escolar. O sea, los espectadores normalmente miran para otro lado, se callan y hacen la vista gorda. Necesitamos valientes también en el ámbito laboral, valientes que den la cara, pero también necesitamos una justicia que apoye a esos valientes, porque nosotros nos hemos encontrado con gente que hemos conseguido que vayan a juicios, que hemos conseguido que hablen con el juez y le explique la situación, y después han perdido el juicio. Esas personas se han quedado, permíteme la expresión, con el culo al aire, pues porque se han quedado en manos del acosador, que suele ser persona que tiene más poder, o a veces que es el dueño de la misma empresa. Cuando una persona se atreve a dar la cara por un compañero, pues y al final no se consigue nada, pues lo que conseguimos, o no se consigue nada positivo, lo que conseguimos es el efecto contrario, que para qué se van a ir a testificar contra el maltratador o el acosador, para no conseguir al final que a lo mejor sean ellos los que también después sufran las consecuencias, el despido, las malas caras, o que queden ya como señalados, ¿no? Hay que denunciarlo, hay que hablar. Hay que denunciarlo y hay que actuar. Mira, los organismos oficiales, hay dos tipos de acosadores. Unos se dan en la administración pública y otros se dan en el ámbito privado, en la empresa privada. En la administración pública, lo que se suele hacer es que se cambia de puesto de trabajo al acosador, a la víctima, y da la sensación de que se quedan tan campantes. O sea, los responsables de la administración pública, en vez de atajar el problema, lo que hacen es quitarle de sitio. O sea, hay una persona que está acosada por otra persona, y en vez de ir a la raíz y llamar la atención, expedientar incluso al agresor, pues lo que se hace es, se coge a la víctima, se la traslada y se cree que las cosas han pasado. El estudio que hemos hecho nosotros en Palencia demuestra que son reincidentes, que la persona que grita a un compañero, que le humilla, que le insulta, que incluso le da empujones, que incluso le agrede físicamente, es cuando se quita ese compañero, empieza con otro. Por lo tanto, yo digo que siempre recurro a la administración pública, porque la administración pública tiene la obligación. A veces es mucho más complicado solicitar esa colaboración de una empresa privada, porque a veces la empresa privada es el propio dueño de la empresa el que acosa, pero la administración, que todos pagamos, tenemos que tener la seguridad de que está utilizando ese dinero bien. Entonces nos encontramos con que al acosador no se le hace nada. Y además, yo cuando he hablado con algún organismo, con algún responsable de algún organismo oficial, pues todos me dicen, bueno, es que sabemos cómo es esa persona, sabemos que tiene su forma de ser así, sabemos todos cómo es. Caramba, ¿y por qué no se hace nada? Aquí, silencio. Es el silencio de los cobardes. El silencio de las personas que no se atreven a decir basta. Porque lógicamente en la administración está todo muy estructurado. Siempre hay un superior que puede decir, hasta aquí se llega. Pero yo creo que en la administración se tiene miedo. Se tiene miedo o porque a veces se tapan unas cosas con otras. Entonces yo no te digo a ti cosas porque tú me puedes devolver la pelota. Y entonces más que en el sector privado, Lucía. Vamos a ver, insisto, es exactamente igual. En el sector privado hay la misma incidencia. Nosotros en el estudio que hicimos nos salía una incidencia similar, el 50% o el 60%, un poco más en la empresa pública, en la empresa privada, pero en la